Vamos a continuar, vamos a continuar hablando. Hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que significa el fruto del Espíritu. Ya nos faltan dos puntos, dos manifestaciones de lo que significa el fruto del Espíritu en nuestras vidas. De acuerdo a Gálatas 5:22, la cual dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El pasado viernes hablamos acerca del fruto en la manifestación de la fidelidad. No sé si alguno de ustedes fue tocado, fue impactado con relación al tema de la manifestación del Espíritu en esa área, en lo que significa la fidelidad. Y concluíamos que definitivamente la fidelidad fue lo que dio origen, más que la fidelidad, la infidelidad de Adán y Eva, lo que dio origen a que la humanidad se encuentre en esta condición, una humanidad caída que necesitó ser restaurada, ser salvada, ser justificada y ser redimida a través de la obra redentora de Yeshua. Y que ahora la tarea que el Señor nos ha impuesto es que manifestemos en nuestro carácter y en nuestra conducta esas nueve cosas o esas nuevas características o condiciones de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar, de tal forma que haya una manifestación clara y precisa de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la mansedumbre, de la mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo manifestado en la mansedumbre. Y la pregunta es, ¿qué tan mansos somos? El carácter de nosotros es un carácter que se manifiesta como un carácter manso. Es la pregunta. ¿Y la respuesta la tiene usted y nadie más que usted y yo? Yo sé qué tan manso soy. Yo sé qué tan manso soy. Y eso se refleja en nuestro diario caminar, en nuestro diario interactuar. ¿Con quiénes? Con todos los seres humanos y con todas las hechos que tenemos que afrontar en el diario vivir. Ahí vamos a ver qué tan manso soy. La palabra manso viene del griego prautes, prautes, y tiene tres significados claros. Esas palabras son dulzura, apacible y humildad. ¿Qué es una persona mansa? Una persona que se caracteriza por su dulzura, por ser una persona apacible y por ser una persona humilde. Humilde. ¿Sí? Esas son las tres connotaciones de lo que significa la palabra mansedumbre. Cuando estaba preparando el tema, eh, quería traer algo que fuera cercano a nosotros. Y encontré un escrito. ¿A quién les gustan los poemas? ¿A ustedes les gustan los poemas? ¿Alguien ha escrito un poema? ¿A alguien le han dedicado un poema? ¿No? No, Bueno, a mí. ¿nunca le han escrito un poema? Esto, Sí, a mí. ¿sí? ¿Pero no le gustan? Sí, son muy lindos. Sí. Ah, bueno. Muy bien, dice este poema lo siguiente, y yo creo que cuando lo encontré dije definitivamente es todo lo que significa lo que el Señor está poniendo para hablar en el día de hoy. Y dice este poema lo siguiente, muchos creen que ser humilde es vivir en la pobreza, mas allí es imposible hallar la total certeza. Humildad tampoco es ruina o andar en malas condiciones, pues a veces la soberbia causa esas situaciones. Hay soberbios en miseria y hay humildes en mansiones, porque el humilde se aprecia es por sus declaraciones. Ser humilde es comprender que todas las bendiciones se tienen porque en el cielo hay un Dios que las dispone.
Humildad es aceptar que tú tienes unos dones, pero es también valorar tus propias limitaciones. Hay alguien que tiene el micrófono. Humildad es no exagerar lo que de verdad se es, y ella te hace colocar sobre la tierra tus pies, sin querer nunca valorar, sin querer nunca volar, perdón, sin que haya en ti altivez, y te lleva a volar, a valorar a todos con sencillez. Alguien que sea muy altanero demuestra que humilde no es, pues, se esfuerza con esmero por tapar su pequeñez. Una persona humilde trata a todos por igual y hace todo lo posible por no creerse especial. Humildad es reconocer, al considerarse humano, que uno es solo como humano ante Dios el soberano. Mas el que cree que todo lo que tiene es por su mano, no es para nada humilde, pues actúa como un villano. Ese es el propio soberbio que cree que se ha creado y que todo lo que tiene nadie se lo ha otorgado. Si ustedes escucharon estas palabras que hacen parte de este poema, la palabra mansedumbre está relacionado con una palabra. ¿Y esa palabra cuál es? ¿Cómo? Humildad. Humildad. Humildad, exactamente. Entonces, por eso la palabra griego prautes, que significa dulzura, apacible y humildad. Si usted tiene varias versiones de la Biblia, encontrará esas dos palabras en Gálatas 5:22. O humildad o mansedumbre. Humildad o mansedumbre. ¿Sí? Mm, Para usted, ¿cuál es más comprensible? ¿Mansedumbre o humildad? Humildad. Bueno, ¿qué significa la palabra mansedumbre o la palabra humildad? Entonces, mansedumbre no significa debilidad. La palabra mansedumbre implica humildad y el agradecimiento hacia nuestro Creador. Lo contrario a la mansedumbre es la ira, el orgullo, la soberbia y la prepotencia. ¿Sí? Qué es lo contrario a la mansedumbre y a la humildad? Un carácter con manifestaciones de ira, de orgullo, de prepotencia y de soberbia. ¿Hay brotes de ese tipo de características en nuestra vida aún? ¿Quién lo sabe? ¿Mm? ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre pudiéramos definirlo como la fuerza contenida o bajo control. Hay una fuerza interior en la vida de los seres humanos, dones, características que el Señor puso como parte de nuestro carácter, ¿sí? Y es esa fuerza que está contenida y está bajo control. Una fuerza que está bajo control. ¿Qué implica? Implica que mi carácter esté sometido a Dios y se manifiesta en el trato con todas las personas, considerándolas iguales a mí y considerando que son la obra de Dios. Y como tal, y como tal, debo tratar con respeto y honra a todas las personas. ¿Mm? Se manifiesta cuando hay una provocación y un ambiente hostil, se manifiesta de una forma serena y tranquila. Eso es la mansedumbre o la humildad. ¿Cómo vamos en cuanto a esa condición? ¿Qué tan humilde soy o qué tan manso soy? Entonces, ¿cuáles son las características? Tres características de la mansedumbre o la humildad. Número uno, entonces dijimos que es fuerza controlada y es la capacidad de controlar las emociones
O sea, que yo tengo la capacidad, he llegado a un nivel en el cual yo me conozco a mí mismo y comienzo a dominar mis emociones, principalmente la ira. ¿Mm? Número 2, hay un sometimiento a Dios. Cuando yo soy un hombre que me someto a Dios e implica humildad. Sometimiento a Dios implica humildad y reconozco quién es Dios, cuál es su posición y cuál es la autoridad frente a mi vida. ¿Mm? Y número 3, el respeto. El respeto. Entonces, reconozco a todos los seres humanos como la creación de Dios. Son creación de Dios. Y me lleva a que yo tenga un trato cuidadoso y respetuoso frente a las personas con quien yo vivo, convivo y trato por dos cosas, por su posición y por su dignidad. Toda persona tiene una posición y tiene una dignidad. Lo que pudiéramos decir en el ámbito espiritual, todos tenemos un manto. Hay un manto que nos fue dado por el Señor. Tenemos una posición y una dignidad. Y cuando yo tengo como característica de mi carácter la mansedumbre y la humildad, reconozco el manto, la posición y la dignidad de las personas que me lleva y me motiva a tener un trato respetuoso frente a ella. ¿Mm? ¿Cómo vamos con este tema? Vamos ahora, como lo hemos visto en otras ocasiones, ejemplos de personas que tuvieron una manifestación clara y evidente de lo que significa la mansedumbre, ¿sí? En forma rápida. El primero es Moisés. Y Moisés es reconocido como el hombre más humilde que ha habido. Primero Jesús, pero digamos que en la connotación de humanidad, aunque Jesús, en la persona de Jesús, es un ser humano, ¿sí? El Espíritu de Dios humanizado, ¿sí? Dentro de un hombre, pero hombres, así como Jesús dijo que el profeta más grande que había existido sobre la tierra era Juan, de igual forma, Moisés tiene esa connotación del ser más humilde, más manso. ¿Por qué? Ustedes se pueden imaginar, para ver la tarea. ¿Es fácil tener un hogar y ser usted la cabeza de ese hogar? ¿Es fácil cuando usted tiene una esposa y X número de hijos, el manejar todo lo que significa ese hogar? Y estoy hablando desde el punto de vista de posición y rol, ¿sí? De liderazgo, de provisión, de administración. ¿Ok? ¿Es fácil hacerlo? Es fácil conocer, es fácil entender, es fácil ponernos en la posición de la persona. Y es fácil administrar todo lo que significa un hogar. ¿Mm? No, señor, no es fácil. Vayamos ahora a una empresa. Muy bien, Rosita. Vayamos ahora a una empresa. Y una empresa puede ser empresas unipersonales, que es una sola persona desarrollando emprendimiento, como cada rato me dice Alexander, están desarrollando emprendimiento. Otras que comienzan a ser empresas un poco más grandes, y hay empresas muy, muy, muy grandes, de miles de personas, de miles de personas, de miles de personas, en las cuales esa persona tiene que liderar todo lo que significa todas las condiciones de una empresa. Ese comentario significa Moisés. Moisés tenía una tarea, ¿lo recuerdan? Y era liderar, llevar, mostrar el camino y llevar a Israel desde Egipto a la tierra que el Señor había declarado que iba a ser la casa de ellos,
la nación en la cual se establecían como nación. Y el número de personas era más o menos 500.000 hombres, sin contar hombres, sin contar, perdón, mujeres ni niños, ¿cierto? Entonces, si usted multiplica eso, 500.000 hombres, porque contaban solamente los hombres, ¿cuántas personas él estaba liderando? Y en una tarea bastante difícil, que era sacarlos desde ese país en los cuales ellos tenían esclavitud, pero tenían provisión, tenían alimento, tenían todo lo que era el sustento de ellos. Y llevarlos no en avión, no en barco, no en carro, sino caminando, caminando y por senderos, no de autopistas, no de senderos suaves, sino que era por el desierto, ¿sí? Entonces, las cuales iba a escasear el alimento, iba a escasear el agua, iban a verse una cantidad de necesidades que necesitaban ser provistas. Y él solo liderar todo eso. ¿Qué comenzó a aflorar entonces? Las críticas, las murmuraciones, las quejas. ¿Contra quién? Contra Moisés. Y fue tan complicada esa condición de la crítica, del juzgamiento y de la murmuración, que incluso sus hermanos comenzaron a criticarlo. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Que no solamente cerca de 1.000.000 de personas criticándolo a usted, sino que también sus hermanos que fueron llamados a que fueran parte de su equipo de trabajo para que pudieran liderar eso, para que el Señor le trajo a Aarón y lo llevó a ser sacerdote y a su hermana Miriam para que los acompañaran. Usted como ser humano, ¿cómo se siente cuando en el desarrollo de esa tarea encuentra la crítica y la murmuración Se sentiría. y que incluso es su propia familia que está criticándolo, juzgándolo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría? Que hasta su propia esposa o su propio esposo y sus hijos o sus hermanos le criticaran y lo juzgaran. ¿Mm? Eso sucedió con Moisés y está escrito en el libro de Números, capítulo 12, del versículo 1 al 16. Números 12. ¿Trajo la Biblia? Ubique Segunda Reyes 22, 16, 20, para que podamos avanzar. Números 12, del versículo 1 al 16. Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés. ¿Desde el 1? Desde el 1. Sí. Murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Dijeron, ¿acaso solamente a través de Moisés habla Yahvé? 16, 20. ¿No ha hablado también por nosotros? Y Yahvé lo oyó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Y de improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y los tres salieron. Y descendiendo Yahvé en la columna de nubes se situó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y ambos salieron. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras, si hay entre vosotros un profeta, yo Yahvé en visión a él me revelo y en sueños le hablo. ¿No ocurre así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Boca a boca hablo con él, en visión pero sin enigmas, y él contempla la apariencia de Yahvé. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó de la tienda, y aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, te ruego, no pongas sobre nosotros un pecado por el cual hemos sido insensatos y en el cual pecamos. No sea ella, te ruego, como el nacido muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida la mitad de su carne.
Entonces Moisés clamó a Yahvé diciendo, te ruego Dios, sánala ahora. Pero Yahvé dijo a Moisés, si su padre la hubiera apenas escupido en la cara, ¿no estaría ella en oprobio por 7 días? Sea excluida del campamento por 7 días y después será readmitida. Y Miriam fue excluida del campamento 7 días y el pueblo no partió delante hasta que Miriam fue readmitida. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Bueno, entonces si escucharon atentamente estos versículos, encontramos dos puntos que quiero resaltar. Número uno, en el versículo 3 dice que Moisés era un hombre muy humilde. ¿Mm? Un hombre muy humilde y más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Esa era la característica que tenía ese hombre. Y el segundo tema es que, mire que en ese tiempo, las cosas de tipo espiritual se manifestaban de una forma mucho más evidente y mucho más rápidas de lo que se pudieran estar viviendo en este momento. Mire que los que entran en crítica o murmuración contra Moisés son Miriam y Aarón, sus hermanos. Y comenzaron a criticar. El objeto de la crítica era porque él se había casado con una mujer que no hacía parte del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué vino como consecuencia de la crítica? Una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia que ellos tuvieron? Marta, ¿iba a decir algo? ¿Critica? Sí, la lepra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se manifestó inmediatamente. Enfermedad. Si en este día, si en este tiempo sucediera esa misma condición en este mundo, ¿cómo estaría el mundo, el pueblo? ¿Mm? No sabe. La pregunta sería, ¿cuántos sanos habrían? ¿Cuántos sanos habrían? Mi tía Marina dice que ninguno, ¿o no? ¿No sabe cuántos podrían haber? Ninguna, ¿cierto? Si se manifestara eso, esa condición de tipo espiritual, y el respaldo tal que el Señor tenía frente a su escogido, contra Moisés, ¿sí? Lo criticaron, murmuraron contra él, inmediatamente se manifestó la consecuencia de ello, y fue la lepra. ¿En quién? En Midian. La pregunta es, si esa misma condición existiera aquí en esta tierra, ¿cómo estaría el mundo? ¿Cómo estaría el mundo? Porque hay muchos hombres que han sido llamados por el Señor y que están desarrollando tarea. Y muchos de esos hombres son criticados, murmurados, juzgados y todo lo demás. ¿Sí? Y vino inmediatamente la lepra sobre esta mujer. Pero miren lo que dice el versículo 13. Él, en esa manifestación de su humildad, ¿sí? Y de su mansedumbre, ¿qué hizo? Por sanidad. Clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora, te lo ruego, te lo suplico. ¿Sí? Fueron palabras más o menos similares a las que Jesús exclamó estando en la tierra y que lo vimos en noches anteriores cuando Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Listo? Entonces, ahí viene una manifestación de lo que significa la mansedumbre y la humildad. ¿Cuántos tenemos esa capacidad? ¿Cuántos tenemos esa capacidad? Número 2, Josías. Segunda de Reyes 22, 16, 20. Job 42, 1, 6. Job 42, 1, 6. Dice, Uldá les contestó, el rey Josías tiene que saber del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más, pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso,
Dios no enviará este castigo por ahora, dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece. Entonces los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Udá. Muy bien. Josías era el rey de Israel en ese momento. ¿Y qué es lo que está diciendo el pasaje? El Señor, el Señor se manifestaba a través de profetas. Y dice, el pueblo se ha apartado de la ley, del libro de la ley, o sea, de la palabra, y ha entrado en ¿qué condición de pecado? ¿Cuál es la condición de pecado en la cual está Israel? La idolatría, la idolatría. ¿Y cuál es la característica que se manifiesta ahí de Josías? Y es la tarea que tienen los líderes, ¿cierto? Dice el Señor, porque tú que estás en autoridad, tú que eres el rey, he visto tu humildad. ¿He visto qué? Tu humildad, tu mansedumbre, y que eres un hombre que cumples la ley. Por lo tanto, a causa de tu humildad, por causa de tu mansedumbre y por causa de tu posición, perdonaré todo tu pueblo. ¿Mm? Tarea de las cabezas, de los líderes, de los sacerdotes en los hogares. El líder, el padre, el sacerdote de la casa, trae protección a su hogar. Si el sacerdote y el rey, disculpen, utilizo la palabra rey, el señor de la casa, se guarda y es una persona que está en humildad y en integridad y en mansedumbre frente al Señor, Él traerá esa protección sobre su hogar. Eso fue lo que hizo Josías frente a Israel. Job, capítulo 42, versículo 1 al 6. Job respondió a Yahvé y dijo, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Tú dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? Sí. Job era un hombre muy rico, tenía una familia numerosa y tenía muchas posesiones. Era un hombre que era temeroso de Dios. Y Satanás le dijo al Señor, Él está así por la protección que tú tienes sobre su vida. Déjame tocarlo, o sea, quita tu protección sobre Él para que veamos realmente quién es Él. Y el Señor le dijo que aceptaba quitarle la protección que Él tenía sobre su vida, con la condición de que no le tocara la vida. A raíz de eso, Job vivió condiciones muy complicadas, muy complicadas. Su salud, sus riquezas e incluso su familia la perdió. Y durante todo ese proceso, hubo una manifestación de lo que es el hombre en vivir los procesos a los cuales Dios nos lleva. Y comenzó a hacerle preguntas al Señor. Pero no preguntas con el deseo de conocer, sino preguntas de juzgamiento ¿Qué? y de queja. Y de queja. Cuando ya pasa todo ese proceso, Dios le devuelve todo. Le devuelve familia, ya no los hijos, porque ya habían muerto, pero le devolvió la esposa, le devolvió una esposa, porque la esposa lo juzgó, lo condenó. La esposa le dijo en ese momento em, Que le maldiga a su dice, Dios y muera. Sí, exacto. maldice a tu Dios, muy bien, hijo, maldice a tu Dios Y muere. y muérete. Mire qué consejo tan sabio que le dio la esposa, Tan feo. ¿cierto? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Sabes? Eso no Ese no es sabio, Dios no tiene nada.
Ese Dios en el cual tú crees, al cual tú le has servido, miren dónde te tiene. Y el consejo tan sabio que le da es, ¿m? Ese. Pero él se mantuvo firme, ¿sí? Y después de todo ese proceso, entonces Dios le devuelve un esposo, le da una esposa y le da nuevos hijos con esta mujer. Y le devuelve multiplicado toda su posesión. Y llega a este capítulo 42 y entonces, después de que se manifestó un hombre que estaba requiriendo, inquiriendo, reclamándole al Señor, dice ahora, permíteme dialogar contigo, pero ya en un diálogo en el cual él acepta sus errores y quiere ser ahora instruido y corregido. ¿Sí? Llega en una posición de ser restituido, ser sanado, ¿sí? Y lleva al momento en el cual él acepta que necesita ser instruido y ser corregido. Y la pregunta es, ¿tenemos esa condición? ¿Tenemos esa connotación de nuestro carácter en el cual nosotros reconocemos que necesitamos ser instruidos y ser corregidos permanentemente? ¿Con qué actitud yo recibo instrucciones y con qué actitud recibo yo las correcciones? ¿Mm? Y más si vienen de parte de Dios. Si soy hijo, porque dice la palabra dice que el que él ama, a él corrige. O sea, un padre que ama no podrá retener la corrección. ¿A quién? A su hijo. Porque es producto de su amor el que tiene que corregirlo, el que tiene que instruirlo, el que tiene que exhortarlo y el que tiene que llevarlo nuevamente de los caminos que pudiera estar desviando a que tome el camino correcto. Esa es la tarea de un padre. Si un padre no realiza eso, no ama al hijo. Y eso es lo que hace el padre con nosotros permanentemente. ¿Mm? O sea, todo lo que nosotros vivamos y que nosotros digamos no son cosas que sean agradables en mi vida y veo que estoy recibiendo corrección y que vienen de parte del Padre. Diga, Señor, gracias porque tú me amas y tú me estás corrigiendo, me estás instruyendo, me estás exhortando. ¿Mm? ¿Con qué actitud recibimos nosotros la corrección y la instrucción? Hijos, ¿con qué actitud reciben la instrucción frente a sus padres? ¿Mm? Eso es mansedumbre y humildad. Y finalmente, pues vamos a hablar sobre la persona. Hay muchas otras personas, pero la persona más humilde se llama Jesús. Mateo 22, 5, 7. Isaías 52, 13. Vamos a hablar en 4 pasajes acerca de la connotación de la mansedumbre y de la humildad de Jesús. ¿Mm? Entonces, Isaías 52, 13. Hasta el 13, 1, 9. Si usted toma nota, si usted está escribiendo, les digo cuál es el pasaje de Jesús. Isaías 52, desde el versículo 13 hasta el capítulo 13, 1, 9. 53. 52, 13. Isaías 50 hasta 53, 1, 9. He aquí mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy alto, de manera que muchos quedaron espantados a causa de ti. Así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Así asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca porque verán lo que nunca había sido referido y contemplarán lo insólito. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto,
Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado, humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia mediante juicio fue quitado y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y hallado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Hasta el 13? Hasta el 13. Muy bien. Pero faltó, si es hasta el 13 falta. Plugó a Yahvé quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Yahvé triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Muy bien. Este libro, este pasaje que acabamos de leer está escrito en el libro de Isaías. Isaías está considerado dentro de la palabra como los profetas mayores. Este hombre que se llama Isaías vivió en el año 700 antes de Cristo. 700 antes de Cristo. O sea, que escribió este pasaje, este libro, más o menos sobre el año 740 antes de Cristo. ¿De quién está hablando en este pasaje? Está hablando de Jesús. O sea, 700 años posteriores sería lo que sucedería esto que él está mencionando. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque es un profeta y entró en esa dimensión que se llama las dimensiones eternas. ¿Sí? Entra a la dimensión eterna, su espíritu entra a la dimensión eterna y el Señor le muestra como una película todo lo que iba a suceder en la vida de Jesús y él comienza a transcribirlo y a escribirlo. Y lo que se relata aquí de Jesús, ¿qué es? ¿Qué escuchamos de Jesús? ¿Qué escuchamos de Jesús? Todo lo que él iba a padecer, todo lo que él iba a vivir, todo lo que él iba a sufrir, todo lo que él tenía que hacer por causa de nosotros y por causa de la humanidad para que fuera redimida, para que fuera justificada y para que llegara la salvación a la humanidad. Con relación al tema de la mansedumbre, ¿cómo se manifiesta en Jesús? Mire que en varios pasajes habla que él fue criticado, que hubo murmuración y que él no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado. No lo relatan como un león, no lo relatan como un animal fiero que se defienda. Como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, dice. ¿Sí? Habla entonces como la oveja que enmudece, sabiendo que va a ser llevada al matadero. Una oveja es un animal que tiene, por su connotación física, es un animal que no tiene elementos de defensa. ¿Cuáles son los elementos de defensa que normalmente tiene un animal? Los cuernos, los dientes, las garras y parte de su pelaje, que hay algunos que tienen espinas o púas. Todo ellos son ¿qué? Elementos de defensa que frente a un ataque los utilizan. ¿Sí? Los dientes, las garras, los cuernos, las pezuñas, algunas echan veneno y las púas. La oveja no tiene absolutamente nada de eso. O sea, es un animal completamente indefenso.
Y así fue Jesús. ¿Jesús sabía esto? Claro que sí. Él lo sabía. Él sabía que vino a la tierra y él lo sabía desde la eternidad. Desde la eternidad lo sabía, porque él es el mismo Elohim y sabía que él tenía esa tarea de venir a morir por usted y por mí. Pero en su humildad y en su mansedumbre al Padre que dijo, dispuesto estoy. No hubo queja, no hubo gritos, no hubo defensas. Como cordero, como oveja, fue llevado al matadero, sin decir absolutamente nada. Los que vivieron ese momento histórico hace 2000 años, lo vieron y lo escupieron, lo vieron y lo criticaron, lo vieron y lo juzgaron. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que están haciendo. Ahí hay una manifestación de su Humildad. mansedumbre y su humildad. La manifestación del fruto del Espíritu que había en él. ¿Mm? Mateo 21, 5, 7. Mateo 21. Mateo 21, 5 al 7. Díganle a la gente de Jerusalén, miren, ahí viene su rey. Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito. Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús le había ordenado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre ellos. Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muy bien. Ahí está su rey. Su rey. ¿Montado en qué? En un burro. Montado en un burro entró a Jerusalén. Él, siendo el rey de reyes y señor de señores, entró a su pueblo con una manifestación de humildad. ¿Mm? Esa fue la connotación de Jesús, su humildad. ¿Pudo haber entrado en qué? ¿En un corcel blanco? ¿Pudo haber entrado en, no sé cuál sería lo máximo de esplendor en ese tiempo? ¿Sí? Como en este tiempo, ese rey, ese señor, viene en un Rolls Royce, en un, no sé, el carro más lujoso y el más valioso que pueda haber en este tiempo. ¿Sí? Pero él prefirió entrar en un burrito, entrar a su nación, mostrando toda su humildad y su mansedumbre. ¿Mm? Juan 6:38. Ujú. Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Reconoce cuál es su carácter, reconoce cuál es su característica, reconoce cuál es su posición, y es la exhortación que nos hace a nosotros en el día de hoy, a nosotros que somos sus hijos. Dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy, ¿cómo? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Para que a través de esa mansedumbre y esa humildad encuentren descanso para sus vidas. ¿Mm? Y Juan 6:38 dice, Juan 6:38 dice, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ujú, muy bien, Él siendo Dios, Él siendo Elohim, dice, he descendido Del cielo del cielo. ¿A dónde descendió? a la A la tierra. tierra. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del que lo envió, del Ujú. Padre. ¿Eso es qué? Mansedumbre y humildad. Dispuesto a ceder, dispuesto a entregar, dispuesto a no renegar, dispuesto a no quejar y no dispuesto a que se impongan sus derechos, dispuesto a ceder y entregar por una causa. ¿Mm?
Esas son personas que mostraron humildad. Moisés, el rey Josías, Job y Jesús. Y ahí está el nombre suyo también. Ujú. ¿Está de acuerdo? Ahí está también el nombre suyo. Declaro en el nombre de Yeshua que tanto en usted como en mí comenzará a florecer la humildad Amén. y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque si ustedes escucharon los 20 minutos que el Señor estuvo hablando a través de mi esposa, el Señor está pidiendo que se intercediera incluso por la humanidad. Y vamos a hablar, esto ténganlo ahí en el tintero. ¿Cuáles son las bendiciones que viene a la vida de un ser humano cuando manifiesta el carácter y el fruto de Dios, el fruto del Espíritu Santo, y específicamente con relación al tema de la humildad? Mateo 5:5, Segunda Crónica 7:14, Paula. ¿Qué bendiciones viene a mi vida para que ustedes, si están notando, escríbalas muy rápidamente, porque no queremos ser largos y tediosos? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Muy bien. Bienaventurados, o sea, Bendecidos bendecidos, ¿quiénes? los mansos. Los mansos. 7:14. Benditos, bendecidos, los que muestren mansedumbre, los que muestren humildad, porque ellos van a recibir ¿qué? Recompensa, Ujú. van a recibir herencia, que viene ¿de quién? Del padre. Un padre frente a un hijo que se muestre orgulloso, altanero, soberbio, no tendrá en su corazón entregarle ¿qué? Herencia. El padre entrega herencia a aquellos hijos que muestren ¿qué? Mansedumbre y humildad. Amén. ¿Mm? Entonces, la primera bendición que la palabra da para los que manifiesten la mansedumbre y la humildad se llama recibir recompensa, recibir herencia. Número 2, Salmo 10:17. Número 2, Segunda de Crónicas 7:14. Dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Muy bien. Salmo 10:17. Oh Yahvé, tú has oído el anhelo de los humildes. Sosiega su corazón, tienes atentos tus oídos. Tu oído. Y Daniel 10:12 dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, escuchen lo que dice la palabra. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orares y te arrepintieres de tus malos caminos, entonces, ¿qué sucederá? Yo Amén. oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Y Daniel dice, no temas, Daniel, porque del primer día que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. La segunda bendición que habla el Señor es que con una actitud humilde y mansa delante de Él, Él siempre estará dispuesto a escuchar a sus hijos. Amén. Él siempre escucha a una madre y un padre que claman de día y noche por su hogar y por sus hijos. Y que con actitud humilde vamos delante de Él. Él siempre escucha. Él siempre escucha. Cuando viene alguien a su presencia con una actitud humilde, a exponerle el caso. ¿Mm? El segundo punto es
yo tengo la completa seguridad que si permito que el Espíritu Santo trabaje en mi carácter y tengo un carácter humilde y manso y voy delante de Él, voy a ser escuchado por el Rey, voy a ser escuchado por mi Padre. Segundo, tercero, Job 5:11, Mateo 23:12, Pablo. Job 5:11, tercer punto, tercera bendición. Job 5:11. Exalta a los humildes, da lugar seguro a los afligidos. Repítalo nuevamente. Exalta a los humildes y da lugar seguro a los afligidos. Y Mateo 23:12. Dice, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Muy bien. Habla de la exaltación. El Señor, el Dios Todopoderoso, ¿a quién exalta? A los humildes y a los mansos. Pero a los soberbios, ¿qué les sucede? Los rechazan. Al soberbio, al orgulloso, al altanero, los rechaza. Pero al humilde y al manso, los exalta. Exalta. Salmo 76:9 y Job 22:29. Y aquí está el punto de lo que les decía en la introducción de lo que significa las bendiciones y recompensas por la humildad y toda la intercesión que el Señor puso en la vida de mi esposa, en su espíritu de orar. Dice lo siguiente, el Salmo 76:9. Cuando Elohim se levantó para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Muy bien. Para salvar a todos los mansos de la tierra. ¿Quién se levantó? Elohim, Elohim, el Dios Todopoderoso. ¿Se levantó a favor de quiénes? de los mansos. De los mansos de la tierra. Y Job 22:29. Cuando estés abatido, hablarás con confianza, y él salvará al humilde. Muy bien. Habla de salvación. ¿Habla de qué? De resguardar. Habla de proteger. ¿Sí? Así como Gosén para el pueblo de Israel en Egipto se constituyó en la tierra en la cual ellos fueron guardados, protegidos y provistos de todo lo que ellos necesitaban. Gosén, asimismo, en el momento de la persecución, habrá un Gosén para todos sus hijos que manifiesten humildad y mansedumbre. ¿Mm? Él se levantará y guardará y protegerá a quienes, a los humildes, a los mansos, a los que estén alineados, ¿a quién? A Él, a sus hijos que han mostrado humildad, mansedumbre y alineación a Él y a su propósito. Amén. ¿Mm? Al soberbio, ¿qué hará? Los mira de lejos, dice. El altivo los mira de lejos. Proverbios 15:33. Miqueas 6:1-8. El siguiente punto, el siguiente beneficio para el humilde es Proverbios 15:33. El temor de Yahvé es escuela de sabiduría, y antes del honor está la humildad. Muy bien. Antes del honor, antes de la gloria y antes de ser exaltado, ¿qué debe existir? La humildad. La humildad. El Señor exalta al humilde. El Señor da honor, posición y gloria al hijo que muestra humildad y mansedumbre. ¿Mm? Ujú. Miqueas 6:1-8. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Oíd montes la acusación del Señor y vosotros perdurables cimientos de tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí.
y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriados de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Y Escuchen este versículo, perdón. Dígalo bien fuerte. Versículo 8. dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Muy bien, Amén. muy bien. Entonces, en este capítulo 6 de Miquea, desde el versículo 1 a 8, habla de tres cosas que demanda el Señor de nosotros, sus hijos. Tres cosas demanda el Señor de nosotros. Número uno, y una demanda diaria, constante y permanente. Número uno, habla de practicar la justicia. ¿Practicar qué? La justicia. El ser instrumento de justicia ¿de quién? De Él, no de los hombres. Número dos, amar la misericordia. Que la misericordia y el amor de Él para la humanidad sea manifiesta a través de quién? De nosotros. Y número tres, andar humildemente, tomado de la mano con Él. Andar humildemente, tomado de la mano de Él. Y eso significa entregarle mi voluntad, entregarle mis derechos para que Él actúe y Él obre acorde a lo que Él quiere y necesita hacer conmigo, para con el propósito que Él tiene conmigo. ¿Mm? Tres cosas demanda el Señor para sus hijos. Número uno, Practicar la justicia, practicar la justicia. amar la Número dos, misericordia. amar la misericordia. Y número tres, andar humildemente tomado de su mano para que yo realmente sea el instrumento de Él, entregándole mis derechos y entregándole mi voluntad. ¿Mm? Nos faltan los tres para terminar. El siguiente está escrito en Mateo 18:4. Hechos Por 20:19. tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Muy bien. Habla entonces en cuanto a grandeza en su reino. ¿Quién será considerado grande en el reino? Aquel que se humilla, al que posibilita, que conoce que la humildad es la vía o el instrumento que me posibilita en recibir posición, que me posibilita recibir cargos de liderazgo y de posición y de gobierno en el reino. ¿A quién lleva el Señor a cargos y posiciones de gobierno, de autoridad y de responsabilidad? A los humildes, cumpliendo lo que dice Miqueas 6:1-8. Si yo muestro humildad y muestro que le entrego a Él mi voluntad y mis derechos, Él me llevará a posiciones de mayor responsabilidad y cargo en su reino. Amén. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda Hechos humildad 4:2. y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Muy bien. Habla entonces de Pablo y dice que con la humildad es un privilegio. Con humildad, el servirle al Señor es un privilegio. El yo ser humilde y cederle a Él mi tiempo, mis dones, todo lo que Él me entregó, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio servir al Señor.
Cuando yo le entrego a Él mi voluntad y me permite servir en su obra, la bendición para el humilde es constituirse en un obrero, un trabajador en la obra de Él. Y terminamos. ¿Qué beneficios trae la humildad en cuanto a la relación con los seres humanos? Efesios 4:2, Filipenses 2:3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con la longanimidad unos a otros en amor. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y 1 Pedro 5:5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Asimismo, hijos, sométanse a sus padres, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. ¿Qué me posibilita a mí la humildad y la mansedumbre? Que mi relación con los seres humanos es preservada y mantenida. A través de la mansedumbre y la humildad en cada uno de nosotros nos permite familias unidas y familias fuertes, familias fortalecidas, relación de esposos. Si no hay humildad y mansedumbre en nuestro carácter, esa relación no podrá mantenerse. La mansedumbre y la humildad es la que nos permitirá que la relación entre los seres humanos sea mantenida y fortalecida y llevada a desarrollar la tarea que nos ha sido encomendada. Amén. Esa es lo que Dios declara como bendiciones. Cuando yo me dispongo y que, como hemos hablado, yo soy la tierra, yo soy la tierra, Él es el sembrador. Hay una semilla que quiere ser sembrada y hay un espíritu que quiere traer las aguas sobre nuestras vidas para que haya ese fruto. Y hoy el Señor nos ha hablado acerca de la mansedumbre y de la humildad. Amén. Amén. Preguntas, dudas, sugerencias. ¿En qué está de acuerdo? ¿En qué no está de acuerdo? Estoy haciendo una pregunta incorrecta, por favor, discúlpenme. Que mi esposa me pega un codazo. Sí, hemos expuesto la palabra, pero puede ser que usted esté, ¿Tenga alguna pregunta? ¿sí? ¿Tenga algo que quiera que le aclare? ¿No? ¿Sí? ¿O qué les pareció? Buenos días. Eder, buenos Buenos días. días, Nos Eder. alegra escucharle que recuperó ya el micrófono de su celular, de computador, celular, de Zoom. Sí, sí, señor. Ahorita sí estoy en el teléfono. Yo sí quería hacer una pregunta. Sí. Me quedó muy claro lo de la mansedumbre, la humildad, pero cuando tocaron el tema de la historia de Job, No, sí. Sí. sí, de Job, eh, me surge la duda, pero pues es una pregunta más que todo humana, por así decirlo. Ujú. ¿Por qué Dios, siendo tan grande, omnipotente, eh, permitió prácticamente como hacer una apuesta con Satanás? O sea, Ujú. ¿por qué llegó a eso? Porque pues igual en ese tiempo, pues aunque era muy diferente a lo que es ahora, pero pues, o sea, yo me pongo a analizar un poco todo lo que pasó Job, o sea, perdió todo. eh, yo creo que no pudo haber sido tan fácil como decir, bueno, volvió a tener otra esposa o recuperó la esposa, volvió a tener otros hijos y ya.
y vivió feliz. Porque si lo comparamos en los tiempos de ahora, pues en la actualidad hay mucha gente que a veces, mejor dicho, siente que se le va la vida o parte de la vida si se le muere hasta una mascota. Mm. Entonces, pues, o sea, se me hace muy difícil comprender eso. Sí, es muy comprensible y como dice usted, de humano. Y vamos a tocar un tema en el cual es, digamos que difícil entender lo que se llama la voluntad de Dios. Pero queremos resaltar un punto y es que, primero, no es una apuesta de parte de Dios. Sí, aclarar eso. No es que esté apostando Dios con Satanás. ¿Sí? Un reto. No es el conocimiento que Dios tenía con Job. Él lo conocía. Él sabía qué había en el corazón de él. Ujú. Y lo que él quiso fue mostrar en su hijo esa dependencia de él y ese temor de él. ¿Qué fue lo que exaltó Dios en Job? Que conocía el temor que él tenía de Dios. Y mire que, pues, no sé cómo decirlo, y es en el sentido de que lo que el Señor le permitió que el Satanás le tocara fueron todas aquellas cosas que él le restituyó y lo hizo en forma multiplicada. Sus bienes, el Señor los restituyó Muchísimo. muchísimo, ¿cierto? Y su mujer, mire lo que mire lo que, como terminó la mujer diciendo, ¿cierto? Que dice, reniega De tu Dios se muere. de tu Dios y muérete, ¿sí? ¿Usted cree que un hombre temeroso de Dios y un hombre que tenga esa comunión con Dios, Decir bien una esposa de esas. esa mujer es la ayuda idónea? Y lo quería. Pero una tóxica. ¿Una qué? Una tóxica. Una tóxica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tocó el Señor? Todas aquellas cosas que decía, hijo, quiero cada vez mejor ponerte en lugares de mayor bendición. ¿Mm? Y los hijos, y en ese tema es un poquito más complicado, pues porque hijo es hijo. Pero mire que dice la palabra en Job, que él hacía sacrificios todos los días. ¿Por quién? Por Por los sus hijos. hijos. Que sean pecado. Por ser en pecado. Porque él conocía el andar y el caminar de los hijos. Y dice la palabra que Job hacía sacrificios todos los días por sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué hacía sacrificios? ¿Por qué hacía sacrificios? Pues Metían la porque los pata. hijos... ¿Cómo? Porque metían la pata. Porque estaban en senderos no, Oh, bueno. no buenos, ¿cierto? Como cuando entonces el padre está, ahorita ya no hacemos sacrificios, pero sí está el padre y la madre hasta medianoche orando para que el hijo, por favor, Señor, guárdalo, por favor. Tráigalo al fin. Yo sé que está por allá en una discoteca, yo sé que está por allá en lugares que no son buenos, Señor. ¿Y qué hace un padre? Clamándole al Señor. No está matando animales, no está haciendo sacrificios, pero está dedicado es a que a clamar y pedir protección por su hijo. Porque el padre sabe que el hijo no está ni haciendo lo correcto, ni en el lugar correcto, ni en el momento correcto. Te has puesto. ¿Y está qué? En un lugar de la exposición. ¿Está qué? Está expuesto. Porque hablamos de que una de las bendiciones de la humildad es la protección. ¿Sí? La protección. Así como dijimos que Josías como rey, conociendo la palabra, era una persona humilde, eso como rey protegió a Israel. Un padre cuando tiene también esa actitud, guarda a su familia. ¿Mm? Entonces, a los jóvenes acá, cuando sean padres, una de las tareas que realizarán es esa, orar día y noche por sus hijos. ¿Mm? Día y noche orando por los hijos, clamando a Dios que sean guardados, sean protegidos, ¿sí? Entonces, para la respuesta es, no era un reto,
no era una apuesta, fue demostrarle a Satanás quién era su hijo. Le voy a demostrar quién es mi hijo. Es un hombre temeroso y que a través de ese proceso le voy a quitar todas aquellas cosas que a él no le benefician y lo pondré en un lugar de mayor autoridad, de mayor posición y de mayor bendición que en el lugar que inicia. Amén. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué? ¿Alguien quiere decir algo? Si no, vamos entonces a orar. A mí sí ya me quedó claro. Sí. Gracias. Bueno, muy bien, Eder. Muy bien. Qué bueno, Eder. Ujú. Hoy queremos saludar, así como lo hicimos por el WhatsApp, por el grupo, a mi tía Marina. Ella está en la isla de Saba, Saba. Saba, y hoy está de cumpleaños. Ahí está, salió. Sí, ahí la veo. Sí. Ahí está. Ella está en Saba, ella hace algunos días está congregándose con nosotros, pues, escuchando la palabra. Y hoy ella está de cumpleaños. Y si ella nos permite, nos vamos a orar por ella en el día de su cumpleaños. Muy bien. ¿Quiere que oremos, tía?